Ya, muy buenas noches, doctores. Buenas noches. Entonces vamos a iniciar esta clase virtual de traumatismos genitourinarios, siempre pidiéndoles las disculpas del caso, ¿no? Debe ser una clase presencial, pero por motivos de trabajo, estuve todo el día trabajando, no fue posible. Es por eso que decidimos hacerla virtual. Vamos hoy día a trabajar lo que son traumatismos genitourinarios. Los traumatismos genitourinarios son los traumatismos, como su nombre lo dice, tanto del aparato genital, del aparato urinario, ¿ya? Vamos a tomar las principales causas, manejos, tratamientos de estos traumatismos. Un segundito. No lo puedo controlar, un segundito. Doctor, en la parte de abajo hay unas flechitas. Con eso cambio la diapositiva. Ajá, ya se ve la siguiente. Ok. Ya, vamos a empezar con traumatismos genitourinarios, lo que son, como su nombre lo dice, vamos a empezar por la parte alta, que son los traumatismos renales de riñón. Después de esto siguen los uretes, traumatismos ureterales, traumatismos vesicales a nivel de vejiga, traumatismos, acá está mal, no es ureteral, es uretral, de uretra, uretrales, y los traumatismos genitales, propios de los genitales, ¿no? Los principales vamos a ver, porque si no, realmente es bastante. Traumatismos renales, ¿no? Generalmente los traumatismos renales, como su nombre lo dice, son traumatismos netamente restringidos a lo que son los riñones y representan del 1 al 5% de todos los traumatismos en global, ¿no? El 1 al 5% de todos los traumatismos en general corresponde a los traumatismos de riñón, ¿no? En cuanto a la frecuencia, respecto a la vía urinaria, el traumatismo renal es el más frecuente del aparato genitourinario, ¿no? Entonces, es el más frecuente, es el más temido por los urólogos, el más agresivo para el paciente, ¿no? El traumatismo renal, por todo lo que este conlleva, ¿no? El riñón con el vaso son más frecuentes en el traumatismo abdominal cerrado. Si hablamos de vía, no solo aparato genitourinario o vía urinaria, sino en el abdomen, todo lo que es la cavidad abdominal, vemos que el riñón y el vaso de la vía digestiva son los más frecuentes a sufrir daño en un traumatismo cerrado. Vamos a ver algo de epidemiología. Generalmente el fuerte de los traumatismos renales, el fuerte, son los accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes de tránsito, tanto así a veces cuando nosotros estamos en emergencia, sobre todo acá en lo que es la clínica San Juan de Dios, la clínica Arequipa, que están cerca al cono norte, lo que es la vía hacia Puno. Los accidentes ahí son frecuentes en esa vía por el mismo tipo de vía, las curvas, ¿no? El mismo, digamos, las vías agrestes que hay en esa zona, sobre todo en la entrada de Arequipa o la salida de Arequipa, podríamos decir también, entrada viniendo de Puno y salida saliendo de Arequipa, en la cual cada rato hay accidentes de tránsito. Y cuando hay estos accidentes de tránsito, donde más rápido llegan es a la clínica Arequipa o la clínica San Juan de Dios, sobre todo, ¿no? Y ahí el hecho que llegue un accidente de tránsito, saben los urólogos que trabajan ahí, que tiene que llegar traumatismos renales, querramos o no, porque es la principal causa
de la formación o de la presentación de este tipo de traumatismos. Algún tipo de accidentes laborales, ¿no? Sin ese trabajo, pintores, albañiles, a veces que se caen y también podrían dañarse incidentalmente los riñones. Accidentes de contacto con golpes, caídas, agresiones, asaltos, o sea, aquellas situaciones que tengan que ver golpes o contusiones fuertes, sobre todo a nivel de la zona lumbar o abdominal, podrían ocasionar un traumatismo, dependiendo de la magnitud del golpe. Heridas por arma blanca o arma de fuego, ¿no? Que por mala suerte caigan por esta zona, ¿no? Y generalmente estos traumatismos de riñón, si es que son ocasionados por armas blancas o armas de fuego generalmente, pueden ir asociados a lesiones de otros órganos. Cuando nosotros vemos un traumatismo renal por arma blanca, no sabemos si es arma blanca, el punzón, el cuchillo. En el trayecto que ha llegado al riñón, casi es seguro que ha atravesado, ha dañado, ha traumatizado otros órganos que podrían ser los órganos digestivos, por lo general, ¿no? Entonces, o un arma de fuego, un traumatismo por arma de fuego, no solamente va a ir directo al riñón, ¿no? Sino, por generalmente, dependiendo del ángulo, puede ocasionar daño a otros órganos. Los traumatismos renales pueden amenazar la vida de forma aguda, ¿no? Pero la mayoría son manejados con forma conservadora. Como les digo, dependiendo del daño, del grado de daño, de traumatismo del riñón, se va a ver la agresividad y en algunos casos, ¿no? Son tan fuertes que no nos dan tiempo ni siquiera a salvarle la vida al paciente. A veces mueren por una hemorragia antes o en el trayecto de llegar a un hospital o a una clínica, un centro de salud. Entonces, generalmente los traumatismos, el riñón es un órgano altamente vascularizado por las venas renales, ¿no? Que provienen de la vena cava, las arterias renales, de la arteria aorta directamente. Entonces, al dañarse este pedículo renal, estas venas, estos vasos, puede ocasionar un sangrado severo que va a llevar al paciente a veces a la muerte, ¿no? En algunos casos. Ahora, en la mayoría de estos casos, generalmente, gracias a Dios, pueden ser tratados de manera conservadora, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con algunas situaciones de reposo, controles periódicos de sangre, ¿qué se llama? De exámenes, hemogramas, hemoglobinas, o sea, que nos van a llevar a un manejo adecuado en caso este paciente no requiera un tratamiento quirúrgico de emergencia. Asimismo, es importante saber que las pruebas de imagen han permitido el estadiaje, o sea, el hecho que tengamos ahora las tomografías, anteriormente la urografía escleral, ahora las tomografías, nos va a permitir hacer un estadiaje del tipo y el grado de lesión. Y de acuerdo a ese estadiaje, tomar la decisión más adecuada, ¿no? Si el tratamiento es netamente quirúrgico o o tiene medidas o un tratamiento conservador para el paciente, ¿no? Va a depender de las imágenes, el grado de traumatismo que haya sido o se haya sometido el riñón. Entonces nosotros, ya teniendo en cuenta este preámbulo, podemos decir que los traumatismos renales pueden ocasionarse mediante dos formas: los traumatismos abiertos o penetrantes o los traumatismos cerrados, ¿no? Generalmente los traumatismos abiertos o penetrantes son ocasionados por arma de fuego o arma blanca, ¿no? A diferencia de los cerrados, son lesiones más severas porque va directo hacia el órgano blanco que es el riñón y son los menos predecibles porque nosotros vemos un orificio de entrada y no sabemos qué ha hecho adentro ese proyectil
o vemos una pequeña herida, una pequeña punzada en zona lumbar, en flanco, y no sabemos qué daño nos ha hecho el cuchillo, ¿no? El arma cortante hacia adentro. Solamente afuera se ve algo, un pequeño corte, pero adentro no se ven. Por eso son los menos predecibles, ¿no? En este caso, por lo general, cuando estos traumatismos dañan o comprometen severamente el riñón, la única opción quirúrgica cuando esto es un traumatismo grave, severo, es sacar el riñón para tratar de salvar la vida del paciente. Entonces, las tasas de nefrectomía en estos pacientes es alta, ¿no? Generalmente el traumatismo abierto o por arma de fuego, arma blanca, hay una mayor posibilidad del daño de riñón y por ende una mayor complicación y a veces la única solución para tratar de salvar la vida del paciente es sacar el riñón. Entonces ya tenemos algo claro de que la nefrectomía no tiene una tasa alta en este tipo de traumatismos penetrantes o abiertos. Generalmente se asocian a lesiones de otros órganos, como os he dicho, se ve afuera todo bonito, un orificio, un pequeño corte, pero no sabemos adentro qué pasa y generalmente va asociado a traumatismo, daño de otros órganos, por lo general son los órganos digestivos, por lo general, ¿no? Y el otro tipo de traumatismo son los traumatismos cerrados. Estos traumatismos cerrados generalmente son por contusiones, son por golpes. La mayoría de estos son por accidentes de tránsito, como he visto, accidentes de tránsito, accidentes laborales, deporte de contacto, a veces caídas, agresiones, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya han llevando a nuestra imaginación. Entonces, cualquier contusión, golpe fuerte a nivel de estas zonas puede ocasionarme un traumatismo renal. Bueno, lo bueno de esto es que como estos traumatismos no hay un daño directo al riñón, un corte o una agresión tan severa, la mayoría de traumatismos cerrados se tratan con medidas conservadoras, ¿no? Con medidas conservadoras, reposo, control, monitoreo de nuestro paciente. Es decir, que la mayoría de los traumatismos cerrados, gracias a Dios, la gran mayoría no requiere tratamiento quirúrgico. Pero esto no lo vamos a decidir más que con los estudios, los exámenes, las tomografías, que me van a orientar cuál va a ser mi actitud, como les digo, en cuanto a manejo y tratamiento, ¿no? Estos traumatismos pueden asociarse, como hemos dicho, a lesiones de otros órganos, al igual que los traumatismos abiertos, ¿ya? Generalmente, entonces, los traumatismos renales van de la mano o se asocian a lesiones de otros órganos, ¿no? De esta diapositiva tranquilamente puedo sacar ahí algunas opciones para sus preguntas en su examen, se lo digo para que estén pendientes de esto. Por eso me he demorado un poquito acá. También esta es una diapositiva que me gusta mucho, ¿no? Es bien didáctica y me gusta mucho de repente para hacerles por ahí alguna pregunta también, ¿no? Tenganla en cuenta. Los traumatismos renales se clasifican en grado 1 al grado 5 por lo general. El grado 1 catalogada como una contusión renal, ¿no? Contusión, como saben, es un golpe, ¿no? Renal nada más, en el cual generalmente es producto de caídas, golpes, accidentes de tránsito, podría ser, ¿no? Asaltos, contusiones fuertes, en la cual se forma un hematoma subcapsular circunscrito, ¿no? O sea, hay un hematoma debajo de la cápsula renal y que se remite solamente a esa zona, ¿no? Un simple hematoma cuando uno se da un golpe y se forma un hematoma en la cara o en alguna parte del cuerpo y ahí queda, ahí se circunscribe y queda ahí y no hay laceración o daño del parénquima renal. Lo importante acá es el parénquima. He dicho, el parénquima es ¿qué le digo? El tejido funcional del riñón. Entonces, en esto más que el grado 1
Es un pequeño hematoma, circunscrito más debajo de la cápsula, y no hay más, no hay laceración, no hay daño del parénquima renal. En el grado 2, ¿no? Como vemos acá, dice un hematoma perirenal contenido. Hay un hematoma ya perirenal alrededor del riñón que está contenido en el retroperitoneo, que llamamos el riñón, está ubicado en el retroperitoneo, ¿ya? Y acá sí hay una laceración del parénquima, como estamos viendo acá, ¿no? Hay una laceración del parénquima, pero dice que es menor a 1 centímetro por lo general, ¿no? Entonces, grado 2, hay un hematoma, ¿no? Ya perirenal alrededor del riñón que está contenido en el retroperitoneo con una lesión menor de 1 centímetro, ¿no? Y esta lesión del parénquima renal me va a ocasionar este sangrado, este hematoma hacia afuera, hacia la zona perirenal alrededor del riñón, pero no llega a la cavidad, digamos, a la cavidad urinaria, a los cálices ni a la pelvis renal. Es por eso que solamente está circunscrito a lo que es el parénquima y produce sangrado, más no hay pérdida de orina porque no ha tomado, no ha llegado hacia la vía urinaria netamente llamada, ¿no? Entonces, este es el grado 2. El grado 3, ya estamos hablando de una lesión un poco mayor, más agresiva. Es una laceración profunda de 1 centímetro, ¿no? Es mucho más agresivo el grado 2, es un hematoma perirenal un poquito más grande, ¿no? Mayor volumen, y que tiene la laceración ya no menor de 1 centímetro, sino la laceración mayor de 1 centímetro, pero ojo, todavía no hay una extravasación de la orina, ¿no? O sea, lo que es la laceración aún todavía no ha llegado hacia la cavidad urinaria, ¿no? Entonces, es igual que el grado 2, pero más agresivo, más grande el hematoma, debido a que la laceración es mucho mayor de 1 centímetro, pero todavía no, estamos con suerte, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la vía urinaria, y eso es un plus a favor del tratamiento y la recuperación del paciente. El grado 4, ya la laceración a través de la unión córtico-medular hasta la vía urinaria con extravasación, ¿no? Entonces acá es ya mucho mayor el traumatismo, en el cual esta laceración ya ha atravesado el parénquima renal y ha tomado la vía urinaria, ya ha llegado a la vía urinaria con una pérdida de orina hacia afuera, ¿no? Acá ya el paciente empieza a perder orina, ¿no? Y esta orina todo va hacia la cavidad retroperitoneal, que es donde se une o se junta el hematoma, se junta la orina, todo hacia la cavidad retroperitoneal, ¿no? Entonces, el grado 4 dice, en este grado también se considera cuando hay laceración de vasos, ¿no? A veces con el golpe tan agresivo hay un daño, laceración de los vasos, sea arterias o venas, que va a producir también un sangrado, un hematoma a nivel del pedículo renal, ¿no? Entonces ya el grado 4 estamos hablando de un traumatismo mucho más agresivo. Y el grado 5, como estamos viendo, ya lo llamado estallido renal, es tan fuerte que el riñón ya se parte en pedazos, ¿no? En pedazos, en segmentos, y por ende la orina está en todo el retroperitoneo, asociado a un hematoma ya de mayor tamaño. A veces ya se forma una trombosis, coágulos en los vasos, sobre todo en la arteria renal. Ya el pedículo a veces puede dañarse, puede traumatizarse, puede partirse, o sea, es digamos, el más grande traumatismo que podría tener el riñón, y que es tan agresivo que el tratamiento tiene que ser por acá de emergencia, ¿no? Generalmente estos pacientes acaban en una nefrectomía total
o una nefrectomía parcial dependiendo del grado. En un grado 5 va a ser una nefrectomía total, un grado 4 dependiendo del daño podríamos hacer una nefrectomía parcial, sacar parcialmente el riñón y dejar parte del riñón sana en caso hubiera esta, ¿no? Entonces, más o menos este es el tipo de traumatismos, de lesiones que podríamos tener en el riñón, que es un órgano blanco y que es el órgano de la vía urinaria más agresivo en cuanto al pronóstico y evolución de nuestros pacientes. El diagnóstico de estos traumatismos generalmente es el antecedente, ¿no? Y ustedes no es tan difícil de adivinar, son pacientes que van a venir, como les digo, de accidentes de tránsito, choques, volcaduras, ¿no? Generalmente en el cual prima el mecanismo traumático, el golpe, la contusión, ¿no? Y es bien frecuente en estos accidentes a alta velocidad, ¿no? Asimismo, también estos traumatismos pueden ser producidos en algunas veces por algunos aspectos personales, como una pacientes sometidos a veces a cirugía general de otro órgano y que pueden dañarse, lacerarse, tienen la vía urinaria. Una patología renal previa, a veces el paciente entra por un cálculo y a veces termina traumatizado, siendo la cura peor que la enfermedad, ¿no? Vienen asociados a estos un dolor abdominal. Bueno, el dolor definitivamente es por el golpe, ¿no? Es un paciente que viene policontuso generalmente. Muchas veces viene o generalmente viene asociado a problemas de hematuria, ¿no? Que puede ser microscópica o en estos casos dependiendo de la magnitud del sangrado, si llega la laceración hasta la vía urinaria, va a haber hematuria macroscópica. Esto es sangrado y la orina dentro de la cavidad retroperitoneal nos puede ocasionar un hilio paralítico, ¿no? Lo que llamamos una peritonitis química con una distensión abdominal, ¿no? Entonces estos pacientes van a venir a veces inconscientes, van a venir traídos por emergencia, por los bomberos, por un amigo, por alguna ambulancia, con los antecedentes que estamos viendo, contusiones graves, accidentes de tránsito, y que el paciente va a venir a veces pálido, con presiones o funciones vitales alteradas, presión baja, pulso a veces bajo, y esto y el paciente con hematuria, con sangrado por vía urinaria, ¿no? Una distensión abdominal. Entonces, en estos pacientes politraumatizados, lo que se hace definitivamente es muchas veces una exploración física, una inspección, y nos vamos a dar cuenta que hay lesiones, moretones a nivel de la zona lumbar o a nivel de flanco, ¿no? Es evidente, ¿no? Al examinar los moretones, golpes fuertes, marcas que hay, y que sobre todo en esa zona, ¿no? Nosotros no vamos a pensar en un traumatismo renal cuando el golpe es a nivel de pelvis, pues a nivel de lo que son la zona hipogástrica, ¿no? Entonces, no, el golpe, la contusión tiene que ser alta, ¿no? Entonces, a la palpación vamos a encontrar lesiones a nivel de esa zona, a la inspección y a la palpación, ¿no? Hay un dolor lumbar o en flanco y muchas veces una masa abdominal que puede estar referida a un hematoma, ¿no? Que está contenido dentro de la cavidad peritoneal, en el retroperitoneo. Entonces se puede palpar un aumento de volumen o una masa palpable en la zona lumbar o a nivel de la zona de flanco. Muchas veces también puede venir con fracturas costales, ¿no? Dependiendo del tipo y el grado de contusión que haya tenido. A la auscultación, un soplo abdominal, puede haber un hilio paralítico, ya sabemos por qué, y la hematuria macroscópica, ¿no? Generalmente las contusiones son tan fuertes que puede ser, por lo general, la hematuria es macroscópica. El paciente va a estar orinando o se le coloca una sonda a veces, porque tiene globo vesical muchas veces, y
va a presentar una orina hematúrica y macroscópica, una hematuria macroscópica, la orina roja, muchas veces con coágulos. Entonces, en este caso ya tenemos a nuestro paciente ya en la emergencia, ¿no? Muchas veces se le toma sus funciones vitales, lo principal, y de acuerdo a eso ya se toma las medidas a seguir y las pruebas de laboratorio. Es importante saber frente a qué estamos. Entonces pedimos un hemograma, su glucosa, su creatinina, urea, un examen de orina para ver si hay un sangrado, una hematuria macroscópica, un sedimento de orina, ¿no? Entonces, lo que es hemograma, hemoglobina, glucosa, creatinina, un sedimento de orina, que no debe faltar en nuestro arsenal como para pedirle al paciente. Como vemos acá, la hematuria macroscópica va a depender mucho de su grado, ¿no? Más que todo de su grado, y dice que no se correlaciona con la estabilidad renal, pero sí con el grado 3, el grado 4, grado 5, van a ir de la mano con una hematuria macroscópica, evidentemente y sin pensarlo mucho. Después de esto, nuestras imágenes, nuestros estudios por imágenes son básicos para detectar o diagnosticar un traumatismo renal, ¿no? Tenemos lo que es la ecografía, ¿no? Eso que nos va a originar una valoración inicial de politraumatizado, a ver, una ecografía no solamente de riñón, no solamente de vejiga, una ecografía abdominal para descartar otras opciones, otras posibilidades de traumatismo, no solamente en vía genitourinaria, sino en la vía abdominal, en el aparato digestivo también. Dependiendo del traumatismo, he dicho que puede haber traumatismo de vaso, de hígado, ¿no? De otros órganos, ¿no? Viene acompañado generalmente los traumatismos renales de otros órganos. ¿Ya? Entonces la ecografía es de valor inicial, rápida, se hace en el momento, ¿no? La tomografía, la ecografía la utilizamos mucho en pacientes que tienen alergia al contraste. Generalmente los exámenes con contraste como una tomografía sería lo ideal para estos pacientes. Si este paciente sabemos que tiene alergia al contraste, no podemos hacer y la ecografía es la que nos va a ayudar, ¿no? Control y evolución de lesiones traumáticas estables. Esta ecografía posteriormente nos va a servir para hacer nuestro control, nuestra evaluación llamémosla post-traumatismo, para ver hasta qué punto se nos ha complicado esto. Un examen importante es el urograma excretor, ¿no? Pero el urograma excretor es un buen examen para ver el tipo de lesión, si hay pérdida de orina, si hay a veces imágenes de hematomas. Lo malo cual es que necesita una preparación, pues, necesita una preparación y a veces no tenemos tiempo para preparar al paciente, es una emergencia. De repente como control posterior al manejo de emergencia podría ayudarnos. 1, 2, necesitamos contraste y si el paciente no tiene estudios o no tenemos una creatina o no está en condiciones con un riñón no funcionante, un riñón dañado, hacer una urografía excretora, entonces nos va a retrasar un poco esto. Es por eso que a veces ya la tomografía, hemos dicho en todos los aspectos, se está reemplazando mucho a lo que es la ecografía, la urografía excretora, ¿no? Entonces, la tomografía con contraste es importante en este tipo de pacientes. La tienen la mayoría de hospitales grandes, clínicas grandes. ¿Y cuál es la ventaja? De que nos va a dar de una manera mucho más rápida, más sincera, más cierta, en qué situación está el riñón, en qué situación, no solamente el riñón, el resto de órganos abdominales, nos va a evaluar todo lo que es abdomen, retroperitoneo, pelvis, ¿no? Entonces, hasta tórax para descartar las posibles traumatismos, fracturas o daños que haya sufrido nuestro paciente.
A veces estos pacientes no nos dan tiempo a tomar exámenes o solamente hacer un tipo de examen, una tomografía rápida, y cuando vemos que la hemoglobina se está yendo al suelo, la presión cae, entonces a estos pacientes no da mucho tiempo el qué hacer y inmediatamente entramos a una cirugía de emergencia, una exploración quirúrgica, ¿no? Mediante una laparotomía exploratoria, ¿no? Entonces ahí vamos a ver y vamos a encontrar realmente cuál es el daño in situ y tratar de solucionarlo en el momento. Generalmente realizamos una laparotomía exploratoria, una exploración quirúrgica en aquellos pacientes cual su riesgo de vida es alto, su riesgo de peligro de vida es alto y tenemos que entrar porque si no el paciente puede morir. Entonces ¿no? Es inmediato tomar la decisión y entrar a hacer la operación de estos pacientes. Y ahí también podemos encontrar la magnitud de de los daños que ha tenido el paciente. Ya una sola radiografía con bolo de contraste en quirófano, sí, pero como digo, en quirófano no tenemos tiempo para nada, en otros sitios puede utilizarse, pero en nuestro medio yo he visto, he entrado muchas veces a operar, hemos entrado y no es entrar ya con una tomografía o entrar y tratar de ir solucionando lo que uno encuentra, ¿no? En ese momento porque no tiene otra opción nuestro paciente, ¿no? Generalmente acá tenemos una ecografía, esta es la cápsula renal y vemos cómo acá la cápsula renal ha perdido la continuidad, ¿no? Y formando un hematoma hacia afuera, ¿no? O en este urograma excretor, la urografía excretora, en el cual se ha tomado la urografía excretora se toma generalmente con contraste, se le coloca contraste al paciente y nos dibuja más o menos el riñón. Nosotros vemos, esta es la pelvis renal, el uréter, cáliz inferior, medio, superior, entonces el riñón está por acá indemne, ¿no? Y en el otro lado tenemos aparentemente acá el cáliz superior, por acá el cáliz medio, y vemos acá el contraste que está acumulado. Como se inyecta el contraste, este contraste se disemina o se elimina a través de la orina, es por eso que pinta el riñón, filtra la orina junto con el contraste y se ve cómo es eliminada hacia la vejiga. Pero en estos pacientes vemos cómo la orina llega o se junta en lo que es por declive en la zona, en el polo inferior del riñón, ¿no? Lo cual me indica que hay pérdida de orina, o sea, no veo, por acá veo un uréter que está por acá, como ustedes lo ven, pero acá veo que hay una pérdida de orina, ¿no? Entonces, esto es un traumatismo de cuarto o quinto grado en el cual ya se ha lacerado la vía urinaria y la orina se está perdiendo hacia afuera. Esto es lo que me dice este urograma, ¿no? La tomografía como elemento de diagnóstico, la tomografía con contraste es una prueba de elección, ¿no? Es básica, se usa en la mayoría, como digo, de hospitales, de clínicas. En este momento nuestra principal ayuda, nuestra mano derecha para el diagnóstico de traumatismos en estos casos de emergencia, ¿no? Generalmente hemos dicho cuando la tomografía se hace con contraste o yo quiero ver lesiones, se hace por contraste, ¿no? El traumatismo renal con paciente estable para el diagnóstico de estadia. Generalmente la tomografía es para ver qué grado de daño o de lesión tiene y de acuerdo a eso catalogarlo qué estadio está para de acuerdo a eso recién manejar la opción de tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que estén, ojo, acá dice estables, ¿no? Porque cuando la cosa apremia, no hay tiempo ni para tomografía más que meterlo a quirófano y salvarle la vida en ese momento, ¿no? Pero cuando tengo un paciente estable, que tengo tiempo para hacerme una tomografía, pedirle una creatinina, ¿no? A veces, ¿y cómo sé que esté estable o no está estable, doctor? Funciones vitales. Si tengo un paciente con funciones vitales estables, me ha llegado con una presión que se mantiene, me ha llegado con un pulso, una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria que se está manteniendo, ese es un paciente estable. Pero si veo un paciente que me llega con ¿qué les digo? Una presión
normal, y a los minutos, a las horas se me baja la presión, eso indica que mi paciente no está bien, se está descompensando. Entonces, si las funciones vitales caen, no, pues un paciente que está complicado y no me va a dar tiempo para estudiarlo, sino más que todo para inmediatamente entrarlo a sala y ver in situ qué está pasando, ¿no? La tomografía nos va a informar aportes referente a lesiones asociadas, el tipo de lesión, el grado, si está sangrando, si hay el daño en parénquima, si es el daño en vía urinaria, netamente canalicular urinaria, si es a nivel de, ¿qué les digo?, de arterias, de vasos grandes, pedículo renal, o si está asociado a órganos en otra lesión, de otros órganos, ¿no? Llámese hígado, llámese vaso, ¿no? Nos va a dar la topografía de la lesión, nos va a medir el tamaño de la lesión, el tamaño del hematoma, o sea, nos va a dar una idea un poquito más clara, más fina, la función renal, si el riñón está funcionando, ¿por qué? Porque estamos usando contraste, y el contraste nos va a definir si está eliminado, y si se elimina contraste, hay buena función renal, y eso nos va a orientar, ¿no? Cómo funciona el riñón. Nos puede hacer sospechar sobre la lesión de un pedículo renal, sobre todo por la formación de un hematoma a nivel de esa zona, ¿no? Que también es otro escenario complicado, porque ustedes saben, pedículo renal, estamos hablando de lesiones a nivel de venas, a nivel de arterias, y eso pues bien riesgoso en el pronóstico de nuestro paciente. En algunos casos, las arteriografías no las hacen en todos los sitios, ¿no? Ahí tenemos que tener un cirujano cardiovascular con todo su equipamiento para hacerla, ¿no? En hospitales grandes acá lo estamos haciendo, pero en hospitales nivel 3 a menos es un poquito complicado encontrar para hacer una arteriografía, ¿no? Y a veces es un examen que se hace generalmente en un paciente estable, como dice acá. Yo no voy a someter a una arteriografía a un paciente que está complicado, a un paciente que está comprometido, no. Esto lo dejamos para pacientes estables, ¿no? No está considerado como un tratamiento de emergencia, estables con sospecha de una lesión vascular, ¿no? Aquellos pacientes que sospechemos una lesión del pedículo renal, del pedículo vascular, entonces posteriormente se hace una arteriografía para ver la posibilidad de una trombolización o una tromboembolización que se pueda hacer a nivel de estos traumatismos de pedículo renal o vasos. La tomografía, la hemorragia, estos pacientes, ¿cuándo lo vamos a hacer? Este examen lo hacemos en aquellos pacientes que lo hemos retirado ya de la etapa crítica, prácticamente el paciente se ha salvado, el paciente está evolucionando favorablemente, pero a veces hay un sangradito persistente en la orina, ¿no? O sea, ya el paciente pasó el periodo crítico, ya estamos de repente a una semana, 10, 15 días del accidente, del traumatismo grande, de la cirugía, de la operación o del tratamiento conservador, y vemos que sigue presentando una hemorragia, una hematuria persistente en la orina sobre todo. Entonces, eso nos va a llamar la atención de una alta sospecha de un traumatismo a nivel de los vasos, un traumatismo vascular. Entonces, a estos pacientes que ya están estables y que yo sospecho por el tiempo de traumatismo, el tiempo de evolución, que ya no debía tener una hematuria, una hemorragia, y sigue presentando, le hacemos una arteriografía para ver de dónde y por qué tanto tiempo este sangradito, ¿no? Entonces, y una vez que identificamos, muchas nos damos con la sorpresa de que hay alguna ramita de la vena renal, de la arteria, ¿no? Que están sangrando por ahí, entonces eso se usa para posteriormente hacer una embolización de los vasos y con eso tratar de calmar ese sangrado, ¿no? Como un tratamiento adicional, ya posterior al tratamiento de urgencia, de emergencia de este paciente, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de las tomografías grado 1, una contusión renal,
¿no? Este es el riñón, un corte transversal, ¿no? El parénquima renal, el contraste hace que se pinte el riñón de color blanco y acá tenemos el hematoma, ¿no? El hematoma. Y acá está imágenes de hematoma. Todo lo blanco es el contraste, es la orina que está filtrando mi riñón. Entonces, esto negro es el hematoma, ¿no? Acá tenemos igual el riñón con un hematoma subcapsular, ¿no? Que está limitado, no ha salido al retroperitoneo. Esto es lo que podemos considerar un traumatismo de primer grado, ¿no? Acá tenemos un hematoma ya un poquito, traumatismo de segundo grado, ¿no? Perirrenal, hasta con una contusión a nivel de hígado, como vemos, ¿no? Un hematoma también en hígado, ¿no? Entonces, ya podría se considerar una lesión de segundo grado, hematoma subcapsular. Estas son algunas imágenes de arteriografías, ¿no? En el cual se coloca un aparatito que entra a través de la vena safena por lo general y empieza a ingresar por los vasos sanguíneos, se dirige sobre todo a lo que es los vasos renales, ¿no? La vena renal, arteria renal, y ahí vemos cómo se le inyecta el contraste y se le toma placas y el contraste va a pintar de esta manera las ramitas de las arterias o de las venas, ¿no? En este caso de las arterias, ¿no? Y permite localizar los puntos de sangrado, ¿ya? Y su embolización selectiva, ¿no? Vemos por ahí puntos de sangrado, por acá, entonces posteriormente se hace una embolización y por ende ya el sangrado se controla con la embolización, ¿no? Eso en caso de que estos pacientes persistan con un sangrado posterior a los 10, 15 días posterior al accidente y el sangrado pues sea mínimo, no sea tan agresivo que no ponga en riesgo la vida de mi paciente, ¿no? Pacientes estables generalmente hacemos esto. Los traumatismos renales, el tratamiento, estamos demorándonos un poquito en los traumatismos renales porque es lo más complicado, es el más frecuente y es el que más más le tememos, le decimos, entonces vamos a poner un poquito claras las ideas. El objetivo de tratamiento es minimizar la morbilidad y preservar la función renal. La idea es, siempre en un tratamiento, el urólogo es salvar el riñón. Nuestro tratamiento para la próstata, como le digo a mis alumnos, no es quitar la próstata y que mi paciente orine bien, ¿no? Eso es secundario. Esa próstata que me está obstruyendo me va a malograr mi riñón, entonces va a ser una insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Es salvar el riñón. A eso apunta mi tratamiento. Entonces, el tratamiento del urólogo es salvar los riñones, que son órganos blancos, ¿no? Y que lastimosamente son difíciles de hacer un trasplante porque hay una lista de espera grande y muchas veces el paciente se muere en la lista y nunca llega a un trasplante renal. Entonces, el objetivo es salvar la vida del paciente y preservar la función renal. Ese es el objetivo de tratamiento renal. Esos dos criterios, dos objetivos tenemos. La estabilidad o inestabilidad hemodinámica determina la actitud conservadora frente a la intervención quirúrgica, ¿no? Hemos dicho, pacientes que están estables, esperamos tratamiento conservador, y si los pacientes están inestables hemodinámicamente, en las funciones vitales, en los controles de hemoglobina periódicos que se les hace, entonces eso ya nos va a indicar el camino a seguir y si esto se complica, el paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos que entrar urgente a una intervención quirúrgica. Si está estable, se estabiliza, nos da tiempo y podemos tenerlo en observación al paciente y un tratamiento conservador. El tratamiento de traumatismo renal está influenciado también por las decisiones del explorador u observador, lesiones abdominales asociadas, ¿no? El traumatismo renal realmente es un todo, ¿no? Va de la mano a veces, como le digo, con lesiones renales de otros órganos. Entonces, a veces nosotros, desde el punto de vista urológico, decimos, no, ¿sabes qué? Urológicamente déjamelo, esté estable mi riñón, esté estable mi sangrado renal, mi hematoma renal, pero a veces este paciente
no solamente pues tiene un traumatismo renal, tiene un traumatismo de vaso, de hígado. Entonces a veces el tratamiento es multidisciplinario, entramos entre urólogos, entramos entre cirujanos generales, cirujanos cardiovasculares, a un paciente, dependiendo del grado de lesiones que tenga. Y cada uno da su opinión. A veces cuando desde el punto de vista urológico no es tan grave y esa observación, los hacemos a un costado y lo dejamos al cirujano que haga su problema, sus problemas ya desde su punto de vista. O a veces cuando el cirujano vemos y él no tiene problemas, lo hacemos solamente nosotros como urólogos, si es que está confinado al riñón el problema, ¿no? El problema más grande. El tratamiento conservador generalmente va a ir a lo que es al grado 1, grado 2, grado 3, en los cuales no hay una complicación de la vía urinaria, ¿no? Generalmente cuando hay complicación de la vía urinaria ya eso me está indicando que el manejo prácticamente tiene que ser quirúrgico, y cuando no hay esta complicación de la vía urinaria y no es tan agresivo y a veces se forma un hematoma nada más, y el hematoma se consolida ahí y ahí cede el sangrado. ¿Y cómo cede, doctor, que cede el sangrado? Por la hemoglobina, los controles de hemoglobina periódicos que vamos a hacer y que va a permitir darnos cuenta si este paciente está con sangrado activo. Si yo hago una hemoglobina hoy día a esta hora, a las 8 de la noche, y mi hemoglobina, un ejemplo, está en 11, y le hago otro a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, está en 10.5, 10.7, y le hago mañana a las 6 de la mañana y está en 10, entonces ha bajado un punto, sí, pero está estable, porque con una y yo para entrar tendría que estar ya a las 6 de la mañana, ya estar con 8, con 9, eso me indica que el paciente está sangrando, pero la variación de un puntito, punto y medio, 2 puntos, no me asusta, no me asusta, ¿no? Salvo las caídas grandes que pueda tener de hemoglobina, ahí sí que hay que entrar de emergencia. Entonces, mientras yo monitorice a mi paciente, generalmente cuando estos pacientes tienen una lesión, solamente hematomas o laceraciones de parénquima, lo que hacemos es un control, reposo absoluto en cama, absoluto, el paciente no puede levantarse ni está con sonda, no hay problema urinario y tiene que hacer sus deposiciones en una chata, prohibido levantarse al reposo absoluto, su hidratación. ¿Y qué hacemos? Le hacemos un control periódico de frecuencias de lo que es las funciones vitales, ¿no? En función de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la presión arterial básica, ¿no? Hágame un cuadro, un control y contróleme cada 4, cada 5 horas las funciones vitales, y eso me va a orientar hacia dónde se está dirigiendo el paciente, si está compensado o se está descompensando. Hágame un tratamiento de una hemoglobina, un control de hemoglobina cada 6 horas, cada 4 horas, depende de la hemoglobina que maneje, ¿no? Que encontremos, depende del cuadro, ¿no? Entonces se hace su hemoglobina y eso lo monitorizamos y vamos formando una curva hacia dónde se dirige, si está estable o si está descendiendo. Si a las horas vemos que está descendiendo agresivamente, es un paciente complicado que hay que entrarlo. Si vemos a las horas que está conservado, que no hay una variación grande, mayor, es un paciente que está estable y el tratamiento va a ser netamente conservador, ¿no? Entonces, monitorizar hasta que la hematuria se resuelva, monitorizar las funciones vitales, la hemoglobina. En caso que baje un poco la hemoglobina, menos de 9,5, de 8,5, habría que colocarle paquetes globulares en caso sea necesario, ¿no? Y felizmente es el tratamiento de elección para la mayoría de traumatismos renales. O sea, podemos decir que la gran mayoría de los traumatismos renales van a requerir un tratamiento de observación, conservador, ¿no? Observarlos nada más. Y si esto pasa bien, generalmente lo observamos entre 15, 20 días y el paciente mejora ostensiblemente, 15, 20 días se le da de alta, pero 15, 20 días lo tenemos en un reposo absoluto. Entonces, este tratamiento, si funciona, va a evitar los tratamientos quirúrgicos que me podrían llevar a una nefrectomía total o parcial. A veces es mejor tenerlo echado 15, 20 días que sacarle riñón. Pero ojo, tiene que ser en aquellos pacientes que me cumplan condiciones como que estén estables, ¿no? No en cualquier paciente, como hemos visto.
Entonces, traumatismo renal, tratamiento quirúrgico, indicaciones absolutas de un tratamiento quirúrgico en estos pacientes con traumatismos renales, inestabilidad hemodinámica debido a traumatismo renal que amenaza la vida. Pacientes que se le hace sus controles, funciones vitales, su control de hemoglobina, de hematocrito, cada cierto tiempo, y esto se está deteriorando y amenaza la vida del paciente, inmediatamente entrar a la sala de operaciones. Hematoma retroperitoneal expansivo identificado durante la laparotomía por lesiones asociadas, ¿no? A veces se hace una laparotomía exploratoria, lo hace el cirujano y ve por un hematoma retroperitoneal grande, expansivo, ¿no? Y si va asociado a una instabilidad hemodinámica, porque el hecho que yo encuentre un hematoma grande retroperitoneal no necesariamente me indica que tengo que entrar a operar. Muchas veces nosotros vemos, pero mira, todo el retroperitoneo está de sangre. Sí, pero en las últimas 10 horas mi paciente está estable. ¿Para qué le voy a meter la mano, no? La idea es, la cirugía es la última opción. Entonces, dejarlo al paciente en reposo 15 días y con eso va a mejorar, ¿no? Va a curarse. Entonces, el hecho de que tengamos un hematoma retroperitoneal expansivo no necesariamente indica que tengamos que nosotros entrar, ¿no? Esa es ya decisión del urólogo, ¿no? Sino que a veces el cirujano general se asusta un poco y como ellos no conocen, no manejan mucho lo que es la cirugía urológica, no porque no sepan, sino zapatero a tus zapatos, si tú sabes lo tuyo, sé lo mío, un poquito que nos exigen, pero nosotros tenemos que tomar la decisión ahí. Cuando hay abulsión o trombosis arterial renal, cuando se daña, se descuelga, sea la cera, el pedículo renal, sea la arteria, la vena renal, ¿no? O es una indicación de entrar muchas veces con cirujano cardiovascular y principalmente si es un riñón único, ¿no? Si es un paciente monorreno, tenemos que salvar ese riñón a como dé lugar, entonces inmediatamente tenemos que actuar, ver la manera como salvar ese riñón, tanto de la mano del urólogo como del cirujano cardiovascular, como indicaciones absolutas de lo que son los traumatismos. Entonces, el tratamiento generalmente de traumatismos penetrantes por arma de fuego, cirugía por alto índice de lesiones asociadas y efectos proyectivos a tejidos circunscritos, ¿no? Tenemos que entrar, cuando es por arma de fuego o arma blanca, tenemos que entrar. Yo no puedo estar con arma de fuego o arma blanca tranquilo. Tenemos que entrar para ver qué es lo que ha pasado adentro, ¿no? Va a depender también mucho de los estudios que hagamos, pero vamos a entrar, ¿por qué? Porque no solamente viene un solo órgano, si bien viene asociado a otros órganos, a daño de otros órganos, los traumatismos, ¿no? Traumatismos con arma blanca, cirugía, salvo la actitud conservadora en heridas en flanco y pacientes estables en las que por tomografía se muestra que no hay lesión asociada, ¿no? Como digo, estos pacientes tienen que de todas maneras entrar a un estudio que es una tomografía, y la tomografía muchas veces nos va a decir qué vamos a hacer, ¿no? Si yo veo, como dice acá, que solamente hay una herida, no veo que hay un hematoma, la tomografía no me muestra hematomas, no me muestra colecciones de orina, de sangre, no me muestra una buena función, una buena filtración de la orina, el contraste. Entonces, es un paciente, las funciones vitales están estables, sus exámenes de hemoglobina y hematocrito están estables, entonces podemos optar por el tratamiento conservador. Pero si la tomografía me dice que hay otras cositas, inmediatamente también tengo que entrar a sala de operaciones. En cuanto a los traumatismos cerrados, ¿qué opciones tenemos para un tratamiento quirúrgico en traumatismos cerrados? Generalmente, los cerrados grado 1 a grado 4, el tratamiento es conservador, según acá la literatura. Traumatismo cerrado 5, cirugía a excepción de los portadores de trombosis, y arteria renal mayor de 12 horas de evolución. Esto ya en pacientes que se le ha hecho una trombosis de las venas renales, ¿no? O trombosis de los vasos renales menor a 12 horas, pero por lo general, para hacer una trombosis, pues mi paciente tiene que estar estable, ¿no? Entonces, pero como estos pacientes van a llegar de una manera bien complicada, generalmente la cirugía en el grado 5 es
inevitable, ¿no? Yo la considero inevitable, ¿no? A excepción, esas excepciones son raras, entonces va a ser inevitable el estallamiento vesical, es una indicación de cirugía abierta. Traumatismo sobre el riñón patológico, a veces, como hemos visto, los riñones en herradura, ¿no? Que a eso se sume un traumatismo, hay que entrar porque el riñón no está sano. Es un riñón que venido a menos, entonces a veces eso le da un plus al paciente para que el tratamiento sea netamente quirúrgico. Algunas imágenes de algunas laceraciones a nivel de parénquima y cápsula renal, como vemos acá, ¿no? Algunas nefrectomías parciales, mitad del riñón se salva y la otra mitad que está por acá abajo, un polo inferior, que se retira porque estaba de repente estallado, y la idea es tratar, como hemos dicho, uno de los principios, salvar la función renal y salvar la vida del paciente. Entonces estamos salvando acá lo que podamos de la función renal. Mejor es tener medio riñón funcionante a no tener nada de riñón. Entonces es una nefrectomía parcial, ¿no? Acá tenemos un estallamiento vesical, un riñón partido en dos, con acá el pedículo vascular con daño de algunos vasos y los hematomas que se forman alrededor, ¿no? En el cual, de acuerdo a la evolución, si es que los vasos están indemnes y se puede salvar el riñón, podría hacerse, si no, ya es un candidato para una nefrectomía. Lo que yo veo, una nefrectomía total, porque justo la lesión está en la zona del pedículo y difícilmente podemos salvar eso. Entonces va a acabar una nefrectomía, ligar los vasos y sacar el riñón, ¿no? A veces lo último que estamos en moda es la radiología intervencionista, en el cual el radiólogo con su arco en C está perfeccionando sus tratamientos para manejo de cálculos, manejo de nefrostomías, para evacuar la orina en pacientes a veces con hidronefrosis, hidrouretronefrosis por una u otra causa. Entonces, como dice, no se le complica nada al que no hace nada, no se le complica nada al cirujano que no opera. Mientras más se hace radiología intervencionista a cargo del radiólogo, definitivamente va a haber más complicaciones, ¿no? ¿Y qué complicaciones? Muchas veces los traumatismos renales iatrogénicos que nos puede ocasionar esta radiología intervencionista, ¿no? Que es una rama de la radiología que está tomando mucha fuerza en estos años. Dice, paciente estable con sospecha de lesión vascular y tomografía indeterminada. Dice. Hemorragia persistente o diferida de ramas de vasos renales para posteriormente proceder a su embolización, ¿no? Estas son lesiones muchas veces producidas por la radiología intervencionista que sin querer solucionan un problema, pero podrían secundariamente dañar algunos vasos y que van a originar un traumatismo renal y que posteriormente estos vasos tienen que ser embolizados, ¿no? Para evitar el sangrado. Una embolización transcatéter, ¿no? Una oclusión de vasos sangrantes, fístulas arteriovenosas que pueden ocasionar la radiología intervencionista, ¿no? A veces fístulas arteriovenosas y al final esto acaba en embolización, ¿no? Asimismo, a veces se daña la vía canalicular, se forman urinomas, que es la acumulación de la orina en retroperitoneo, esta orina se infecta y puede producir abscesos. Entonces, son situaciones o problemas que me puede originar la radiología intervencionista y que nos va a obligar a hacer una cirugía para tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Acá vemos un estallido renal, ¿no? El riñón lleno de hematomas, un hematoma renal, ¿no? Es un perirenal, acá está la cápsula renal, está hacia afuera, ¿no? Así vemos la tomografía. Esto, por ejemplo, es para un tratamiento conservador, ¿no? Esto habría que pensarlo, estallamiento es un grado 5, ya puede haber compromiso de vía urinaria
entonces este paciente, de acuerdo al grado del hematoma, a la cantidad y a las funciones vitales, podría calificar como para una cirugía de emergencia. Una vez que hemos vencido el riñón, nos vamos al uréter. El uréter está lo que es la porción del conducto que sigue desde la pelvis renal hacia lo que es la meato ureteral, la vejiga. Los traumatismos en uréter, por la ubicación, pues bien raro que un uréter se traumatice vía accidente o vía golpe, porque está protegido por el psoas, por la columna, entonces es muy infrecuente, como dice el traumatismo del uréter, ¿no? Generalmente su etiología es iatrogénico en un 75% de los casos, ¿no? O sea, generalmente es por iatrogenias, que puede ser generalmente el principal productor de traumatismos ureterales es el ginecólogo, es el que nos produce los traumatismos ureterales, ¿no? Entonces, por la zona en la cual generalmente hacen sus histerectomías, sus cesáreas, muchas veces ligan o cortan los uréteres y se dan cuenta a veces si son, ya tienen experiencia en el momento, y si no, a veces a los días, al día siguiente, a los 2 días, cuando el paciente viene por un cólico renal al siguiente día de hospitalizado, al segundo día, va a venir con un cólico renal porque se ha ligado el uréter, y ese es el punto de alarma donde empieza el estudio y se dan cuenta que hay un traumatismo ureteral, ¿no? En cirujanos generales por cirugía de colon, ¿no? Cirugía de colon, muchas veces hemos tenido pacientes o cirujanos que entran por un plastón apendicular, por ahí está el uréter, no se dan cuenta, lo ligan o lo cortan y no, sin darse cuenta, entonces se produce la iatrogénica, ¿no? La iatrogenia que está entre el 75%. Como vemos, la mayoría de estos traumatismos van a ser iatrogénicos. A veces la endurología es el tratamiento urológico último que estamos realizando, en el cual todo lo hacemos por vía endoscópica, sea próstata, sea vejiga, sea traumatismo, cálculos en uréter, cálculos en riñón, todo lo hacemos por vía endoscópica. Eso es la endourología. Y a veces, ¿no? Esos tratamientos, por falta de experiencia, falta de cuidado, mucha agresividad, podemos perforar algunos de los órganos, tanto uretra, vejiga o el uréter mismo, cuando a veces estamos haciendo una litotripsia ureteral, ¿no? Puede dañarse o perforarse el uréter, politraumatizarse o traumatizarse el uréter. Entonces, no solamente echemos la culpa a los ginecólogos, a los cirujanos, el urólogo mismo también ocasiona iatrogenias dentro de su uréter, ¿no? Un traumatismo cerrado nos da un 18% de traumatismos ureterales, ¿no? El 75% pues es iatrogénico, ¿no? Raros son los traumatismos abiertos, generalmente son pues corte, armas punzantes, armas de fuego, los traumatismos cerrados, generalmente son contusiones tan fuertes que a veces podrían dañar el uréter, ¿no? Los traumatismos abiertos, a veces las armas de fuego, las armas blancas, que también pueden, por mala suerte, ligar, cortar o quemar el uréter, ¿no? Dependiendo, y en un 7% podría ocasionarnos los traumatismos ureterales. El diagnóstico generalmente se hace mediante una urografía excretora. ¿Y qué es la urografía excretora? Ya les hemos dicho, se le coloca contraste al paciente, a la vena, el contraste va a la sangre y acá es eliminado ese contraste a través de la orina y va a pintar la orina desde el riñón, el uréter hacia la vejiga. Esa es una urografía excretora. Entonces, en el momento que yo hago una urografía y esta orina va a llegar de repente a uréter, y del uréter voy a notar que no baja por el conducto, sino se está almacenando en la zona retroperitoneal, o sea, la orina sale hacia afuera. ¿Y cómo vas a ver? Porque está pintando el contraste la orina que está afuera. Entonces, ya estoy sospechando de una
de un traumatismo abierto de uréter, o a veces el contraste no se elimina y si está ligado, muchas veces hemos encontrado ligado acá el conducto por una histerectomía, ligado al uréter, la orina no baja y se forma una ureteronefrosis, una hidronefrosis, que la orina está totalmente llena en la pelvis y en el mismo uréter y no baja. Entonces esa dilatación me está indicando que hay algo que está ligado, que está obstruyendo la bajada de la orina. Y eso lo podemos ver en la urografía excretora o en una tomografía con contraste, en el cual un examen que me pinte la orina. Entonces, como quedémonos acá, y a veces me gustan las preguntas, que es infrecuente el traumatismo ureteral y es iatrogénico en un 75% de los casos, y a veces el resto por algún arma de fuego, un traumatismo cerrado agresivo, un arma blanca, que me podría ocasionar, pero el 75% es iatrogénico y son bien raros, ¿no? El diagnóstico se hace con exámenes con contraste, la urografía o la tomografía con contraste. Y el tratamiento depende de la localización, donde esté localizado, ¿no? Si es en uno o es en los dos, unido bilateral, y generalmente a veces es una ureteroanastomosis, se corta la sección dañada y se anastomosa como una manguera, cortar lo que está roto y se fija cabo con cabo nuevamente el uréter, ¿no? Con hilos especiales y con una colocación de un catéter ureteral o un catéter epicterio, un colita de chancho adentro, mientras cicatriza la lesión, la herida, ¿no? Entonces el tratamiento es quirúrgico netamente. Cuando el traumatismo, dependiendo de la ubicación, generalmente es fabricado por una histerectomía, en cual se liga y se corta a este nivel. Cuando es por ginecología, lo que hacemos es un reimplante ureteral. Este uréter, hasta donde está ligado, lo sacamos y lo fijamos nuevamente, lo sembramos, lo reimplantamos a la vejiga nuevamente, ¿no? Ese es el tratamiento dependiendo de la lesión. La parte baja es reimplante ureteral y arriba es una anastomosis, ¿no? Entonces, el tratamiento por lo general, casi en un 100% es netamente quirúrgico. Es orina y la orina no va a cerrarse, no va a parar hasta que no se cierre o no se corrija. Y para eso tiene que ser quirúrgico el tratamiento. Y ahí nos pasamos a la vejiga, traumatismos vesicales, ¿no? Lesión aislada poco frecuente, dice, también es una lesión poco frecuente asociada a politraumatizados con fracturas pélvicas, ¿no? Generalmente en politraumatizados, cuando hay una fractura de pelvis, se parte la pelvis y estas pelvis, estas astillas de la pelvis, del hueso pélvico, pueden penetrar la vejiga, ¿no? Y la van a perforar, la van a dañar. Entonces, estos traumatismos vesicales pueden producirse en pacientes politraumatizados, caídas, accidentes de tránsito, atropellados, en los cuales hay fractura de la pelvis. Ojo, ese es el punto de partida, y estas fracturas van a perforar la vejiga. Hay, al igual que los anteriores traumatismos, tres tipos, que es el traumatismo abierto, ¿no? Que puede ser por arma blanca, arma de fuego, ¿no? Traumatismo cerrado, que puede ser una contusión, ¿no? Por fracturas a veces. Y iatrogénicos, ¿no? Los iatrogénicos también, que son producidos por el ginecólogo, las fístulas vésico-vaginales producidas por ginecología, traumatismos por cirugía, cirujano general, cuando sobre todo hemos tenido bastantes casos que tienen su plastrón apendicular y al despegar, liberar el plastón, dañan la vejiga sin querer porque están pegados y debilitada esta vejiga muy pegada, muy adherida a las asas intestinales o al plastón. Y urológicos a veces en lo que son cirugías endoscópicas de urología, vía uretra, vía vejiga como la RTU de próstata, una RTU de vejiga para tumores de vejiga, a veces una litotripsia neumática de un cálculo vesical,
que sin querer a veces podemos dañar, perforar, traumatizar la vejiga, ¿no? Que son las iatrogénicas. El traumatismo vesical abierto es su acción directa sobre la pared de la vejiga. Hay un daño directo sobre la pared de la vejiga, sea por arma blanca o arma de fuego u otros tipos de elementos que me podrían perforar la vejiga, ¿no? Raro y asociado, dice, raros y asociados a lesiones de otros órganos abdominales, ¿no? Generalmente estos no son tan frecuentes, ¿no? Los traumatismos vesicales, ¿no? Y también generalmente no se asocian a otros órganos, ¿no? Generalmente están circunscritos al que es la vejiga, un traumatismo netamente vesical. Un traumatismo abierto de vejiga, ¿no? Requiere una exploración quirúrgica, ¿no? Es decir, si ha sido dañado por un arma de fuego, un objeto contundente, un arma blanca, entonces, y se ha dañado la vejiga, la han cortado, la han traumatizado la vejiga, tenemos que entrar a solucionar eso, ¿no? Tenemos que entrar a solucionar. Muchas veces encontramos, esta es la vejiga, y la suturamos pues en 2 planos y con eso lo dejamos ahí. Algo importante para un traumatismo vesical, mientras la vejiga esté llena, ustedes han visto, los que han entrado a una cirugía de próstata, cómo cortamos la vejiga y a través de la vejiga sacamos la próstata y hacemos en la vejiga un corte más o menos de unos 6, 7 centímetros. Eso es un traumatismo vesical abierto, netamente, ¿no? Pero sacamos la próstata, solucionamos nuestro problema de próstata y cerramos la vejiga en 2 planos. Si esta vejiga está llena de orina, la orina se va a filtrar a través de la herida, a través de la sutura, lo cual va a originar que la orina se pierda y la herida se abra, porque trabajamos con caldo y el caldo se degrada con humedad, con el agua. Entonces, para eso nosotros colocamos la sonda. La sonda vesical va a permitir que mi vejiga esté vacía, y al estar vacía la vejiga, no va a haber orina que me remoje la herida, el hilo, y por ende va a cicatrizar, va a pegar esta herida de la vejiga. Entonces, el secreto es mantener la sonda, perdón, la vejiga vacía. En todo traumatismo o reparación de vejiga es importante mantener la vejiga vacía entre 7 a 10 días, dando tiempo a que esto cicatrice y cierre esta lesión. Y eso lo vamos a conseguir solamente con el uso de una sonda gruesa de buen calibre y unido a una bolsa permeable que no esté doblada ni acodada. Entonces, los traumatismos vesicales también, así como son abiertos, ¿no? Y el tratamiento, hemos dicho, tiene que ser quirúrgico, hay traumatismos cerrados, ¿no? Traumatismos cerrados, que puede ser extraperitoneal, o sea, fuera del peritoneo, ¿no? La vejiga está unida al peritoneo por la cúpula vesical. Esta es la vejiga, la uretra, y hacia arriba está la cúpula vesical que tiene comunicación con el peritoneo, con el intestino. Aquellos que han entrado a operar próstatas, al menos algunos grupos míos en otros hospitales pienso igual, siempre que hago la herida, abro la pared abdominal, siempre les digo, lo que estoy haciendo después de eso es llevarme el peritoneo hacia arriba para no dañar el peritoneo que puede estar por acá abajo. Pero la vejiga está en comunicación o se separa del peritoneo en la cúpula. Es lo más próximo que tiene la comunicación con el peritoneo o la cavidad peritoneal. Todo el resto está con el retroperitoneo, ¿no? Entonces, este traumatismo vesical cerrado generalmente es por contusión, es por golpe, ¿no? La teoría dice que una vejiga, si está vacía, por más golpe que se dé, no se va a traumatizar. Es como tener un globo vacío, ustedes apriétenlo, písenlo, el globo sigue igual. Pero si tienen un globo lleno, le dan un apretón y se revienta. Lo pisan al globo, se revienta. Entonces,
Es el mismo principio. Si tengo una vejiga llena de orina y va a sufrir una contusión al golpearse, esta vejiga se puede golpear fuerte contra el pubis o bien contra el sacro, en una contusión fuerte, un accidente de tránsito, una caída grande y fuerte, y al estar llena la vejiga, esta va a estallar, y entonces el requisito indispensable para tener un traumatismo vesical, yo diría, es tener una vejiga llena, ¿no? Cuando quisiéramos hacer un traumatismo cerrado. Ahora, hemos dicho extraperitoneal. Extraperitoneal se indica que está fuera del peritoneo, que este traumatismo, esta orina, no va a tener contacto con el peritoneo. Entonces está con el retroperitoneo. Cuando el traumatismo está en la zona retroperitonea, entonces acá hay una contusión, el estallamiento es en esta zona y la orina se va a ir hacia el extraperitoneo, una ruptura extraperitoneal. Hay una contusión, un globo, y el globo estalla y va a estallar hacia el retroperitoneo, ¿no? Extraperitoneal o retroperitoneal. Que esto también puede hacerse por acciones de esquirlas óseas en la fractura de pelvis. La pelvis a veces se fractura, las esquirlas, los pedacitos vuelan y cortan la vejiga, ¿no? Y me puede dar una ruptura extraperitoneal. Y lo característico de una ruptura extraperitoneal, que el líquido de la orina se va hacia el retroperitoneo, ¿no? No a peritoneo. Esa pregunta de examen, ¿no? La hematuria es macroscópica. Definitivamente, si hay una tremenda herida ahí, está sangrando y esta orina va a salir con sangre hacia afuera, ¿no? ¿Y qué examen podemos hacer acá si yo sospecho un traumatismo vesical? Una cistografía. ¿Y qué es la cistografía? Cisto, vejiga, grafía, imagen. Lleno la vejiga, coloco una sondita, le coloco contraste a la vejiga, lleno de contraste, agua con contraste y una placa radiográfica. Si no hay estallamiento vesical, traumatismo vesical, la vejiga me va a salir bien dibujada el contraste en un globito, hay como un huevo de avestruz. Pero cuando hay una perforación, un traumatismo, el contraste se va a salir hacia afuera. Voy a anotar salir el contraste dentro del retroperitoneo. Toda la orina se está saliendo. Pero entonces yo veo, no, mira, la orina está saliéndose, hay un traumatismo vesical retroperitoneal, ¿no? Entonces, para eso, el elemento de diagnóstico para este traumatismo vesical cerrado es, ojo, la cistografía. Ese es el elemento del examen de elección, ¿eh? Que se va a ver la fuga extraperitoneal, cuando el traumatismo es extraperitoneal, ¿no? ¿Podría hacerse una cistoscopía? Sí, podría hacerse, ¿no? Pero en la cistoscopía hay que meterlo a sala de operaciones, vamos a evaluar la lesión. Creo que más rápido se hace la cistografía, contraste y placa radiográfica. El tratamiento es conservador con sonda, dice. No del todo, ¿ah? No del todo. Y esto también les pregunto, yo en los exámenes en el grupo pasado les he preguntado, ¿no? No está escrito acá, pero se supone que este examen es para los alumnos que están en la clase, ¿no? No todo es leer la diapositiva, sino el compromiso es estar en la clase. Este tratamiento conservador con sonda funciona así, siempre y cuando la lesión de la vejiga tenga menos de 1 centímetro de tamaño. Si yo tengo una lesión menor a 1 centímetro con fuga de orina, le coloco una buena sonda, una buena bolsa y que esté permeable las 24 horas por unos 5 o 6 días, sin doblar ni acodar nada. Y como mi vejiga va a estar vacía con esta sonda, esto va a ir cicatrizando y cerrando progresivamente. Y en el lapso de 5 días, una semana, ya está cerrado. Ojo, siempre y cuando la lesión sea menor a 1 centímetro. Pregunta de examen, ¿no? ¿Ya? Pero si esta lesión es mayor, la sonda no me va a ayudar. Tengo que entrar a una cirugía abierta, ¿no? Y la cistografía me puede dar ese dato.
Una cistoscopía me puede dar ese dato, si es que es grande o chica la lesión, dependiendo de la abertura que se note en la cistografía y de la cantidad de orina que esté saliendo hacia afuera, ¿no? Entonces, el tratamiento es conservador siempre y cuando con una sonda gruesa la lesión sea menor a 1 centímetro. Ojo. Intraperitoneal es cuando el traumatismo, la lesión, la pérdida de la orina no se va al retroperitoneo, sino se va al peritoneo. El peritoneo es la cavidad donde está el aparato digestivo, los intestinos, el vaso, hígado, todo eso. Entonces, en esta zona, la ruptura o la apertura es hacia la zona de la cúpula vesical, hacia arriba, se daña y ahí empieza a salir la orina hacia lo que es la cavidad peritoneal. Y esto va a producir una peritonitis química, un hilio, un balonamiento abdominal, un abdomen en tabla, ¿no? Entonces, es un traumatismo cerrado con un aumento brusco de la presión vesical cuando está llena. Todos los traumatismos de la vejiga llena. La cistografía, el mismo examen, hacemos cistografía y llenamos de contraste placa radiográfica y vemos que la orina se va a ir hacia lo que es la cavidad peritoneal. Ahí se va a juntar la orina. Entonces, no, la orina no está yendo al retroperitoneo. ¿Qué es esto? Se está yendo al intraperitoneo, a la cavidad peritoneal. Es intraperitoneal la pérdida de orina. Entonces, ¿no? El tratamiento en este caso es netamente quirúrgico. Acá no damos el chance de colocarle una sondita, déjalo, no, ya cuando está intraperitoneal la cosa ya está seria, ahí hay intestinos, ahí se puede infectar los cilios, entonces el tratamiento ahí es quirúrgico, entrar por vía abdominal, buscar la lesión, una laparotomía exploratoria, vemos la lesión y la cerramos y su sonda por unos 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque estamos con orina, se cierra con CADUT y el CADUT con la orina, con el líquido se degrada. Entonces mi vejiga siempre tiene que estar vacía. Para cualquier traumatismo, herida de vejiga, el plan es vejiga vacía, vejiga vacua. Siempre, si no, esa vejiga no va a sanar nunca. Entonces el tratamiento es netamente con sonda. Después de operarlo o ponerle una sonda, si la lesión es pequeña, medio centímetro, es sonda por unos 7 a 10 días, gruesa y permeable para que mi vejiga esté vacía. Una vejiga vacía garantiza la cicatrización y cierre de la herida y el traumatismo. Mientras tanto, no. Entonces el tratamiento es netamente quirúrgico. En la otra puede ser quirúrgico en la extraperitoneal o con una sonda conservadora, ¿no? Ahora hay otra ruptura de cuello de trígono que es mucho más fea, que está en la zona trigonal de trígono, la desembocadura del meato derecho, meato izquierdo, la barra trigonal y el trígono, ¿no? En el cual ya el tratamiento es netamente quirúrgico por la zona en la cual está, que es bien agresiva, bien fea. Ahí tenemos que entrar a operar, ¿no? Ahora, hay traumatismos, así como hay abiertos, cerrados, ¿no? En el cerrado hemos dicho vejiga llena, ¿no? Esa es pregunta también de examen, son preguntas sencillas para los que están en clases, ¿no? Porque para el resto tienen que adivinar. También hemos dicho, hay los traumatismos iatrogénicos, que por lo general los hace el urólogo, los puede hacer también el ginecólogo en mujeres, las fístulas vésico-vaginales, que es la comunicación de la vagina con la vejiga, ¿no? Sobre todo en cesáreas o histerectomías. A veces los cirujanos, cuando está pegado el plastrón en la cúpula vesical, ¿no? Y trata de liberar, perforan la vejiga. Y el urólogo es culpable también, pero en los tratamientos endoscópicos. Todo tratamiento que se hace por vía endoscópica hacia la vejiga, cortar un tumor vesical, una resección de un tumor vesical o una resección de una próstata, o cuando hay un cálculo y se hace la litotricia percutánea con golpes, a veces se pasa la mano y perforamos la vejiga. Entonces, en estos tipos de cirugía, tanto de vejiga, tumores o próstata o cálculos con litotricia, podría perforarse sin querer la vejiga y esta vejiga me va a producir
una pérdida de orina, dependiendo, puede ser extraperitoneal o puede ser intraperitoneal, dependiendo dónde se produzca la lesión, ¿no? Si no, es lo mismo que el otro, pero lo que cambia es que es hecho de una manera iatrogénica, ¿no? Que puede ser intraperitoneal o extraperitoneal, dependiendo hacia dónde esté la cavidad, hacia dónde va a ir la orina. Hemos dicho, si es que es intraperitoneal, el tratamiento es netamente quirúrgico, no hay que pensar mucho ahí. Y si es extraperitoneal, al igual que el caso anterior, con una buena sonda, si es menor de 1 centímetro, que generalmente son menores de 1 centímetro estos traumatismos iatrogénicos producidos por los equipos endoscópicos, con una buena sonda es más que suficiente, ¿no? Una buena sonda 7 a 10 días. ¿Ah? Como les he dicho, también se produce mediante la cirugía ginecológica y la cirugía general. Cuando es por ginecólogo, igualito, a veces no, nos dicen, no, una pequeña lesión, o a veces vamos, ¿no? Hacemos una cistografía, a veces es que es pequeña, colócale su sonda nada más y listo, ¿no? Le decimos. O a veces nos llaman cuando están en misma sala de operaciones, nos llaman, doctor, ¿sabe qué? Mire, usted hemos hecho esto y la vejiga está abierta. Entonces nosotros lo solucionamos, ya estamos ahí, lo solucionamos, ¿no? Todo depende en qué momento o nos enteremos, nos comuniquen y para tratar de solucionar. La uretra. El último órgano urinario es la uretra, ¿no? Ya pasamos la vejiga, ahora también la uretra se puede traumatizar, sí se puede traumatizar, ¿no? La dividimos, la uretra, en uretra posterior, uretra media o anterior, ¿no? Y la uretra peniana, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo generalmente los traumatismos de uretra, ustedes dirán, ¿cómo se puede traumatizar la uretra? Lo más frecuente, los principales productores de traumatismos uretrales son los internos de medicina. Son las enfermeras, en periferia en la enfermera o el técnico. ¿Por qué? Por una mala técnica de colocación de sondas. La principal causa de la producción de los traumatismos uretrales es cuando colocamos la sonda al varón en cambios de sonda o colocación de sonda, y esta sonda inflamos el globo dentro de la uretra. La uretra tiene un diámetro de entre 5, 6, 7 milímetros, y a veces ahí inflamos el globo, un globo que tiene 5, 6 o 10 centímetros cúbicos de orina. Entonces sobrepasa el diámetro de la uretra y la cera daña, perfora a veces la uretra, el globo. Entonces el paciente empieza a sangrar y ese es un traumatismo uretral, ¿no? Iatrogénico por la colocación de una sonda, ¿no? Entonces, tenemos la uretra posterior que en este caso está considerada por la uretra prostática, que es la zona de la uretra donde está la próstata, la uretra membranosa, donde está el esfínter, membranosa y vulvar, que está ahí, ¿no? La membranosa que está acá, donde está el esfínter. Después sigue la uretra anterior, que es la uretra vulvar, que está pegada a la uretra membranosa y está conformada por la uretra peniana y la uretra glandular o del glande, ¿no? Entonces, acá la estamos considerando como uretra posterior hacia adentro y uretra anterior hacia afuera realmente, ¿no? Los traumatismos uretra anterior o la uretra que equivale a la uretra vulvar y peniana, ¿no? Estamos hablando traumatismos de la uretra vulvar y peniana, ¿no? Y la glándula más porque todo esto es considerado una uretra anterior, ¿no? ¿Qué me puede ocasionar un traumatismo de uretra anterior, ¿no? Lesiones directas en heridas abiertas o lesiones iatrogénicas. Lesiones iatrogénicas, hemos dicho, aquellos procedimientos que se hacen vía endoscópica, ¿no? Vía uretral, una citoscopía que me puede dañar, colocación de una sonda uretral, colocación de qué sé yo, un catéter uretral que de una manera inadecuada, mala técnica o agresivamente puedo perforar la uretra, ¿no?
Un efecto también es la lesión o caída en horcajadas, cuando el paciente cae con las piernas abiertas, ¿no?, sobre una superficie dura. Entonces se golpea la zona perineal y ahí está la uretra, ¿no? Entonces, esta caída en horcajadas, que se llama, con las piernas abiertas sobre una zona sólida, puede provocar también las lesiones o traumatismos de uretra anterior, ¿no? Entonces, ¿y por qué se va a caracterizar esta uretra, este traumatismo uretral? Todo traumatismo uretral, métanse a la cabecita, no está acá, ¿no? Se va a diagnosticar, uno, por el antecedente, el antecedente del procedimiento urológico o de la caída, y como signo y síntoma nos va a dar uretrorragia. ¿La uretrorragia qué es? Es la salida de sangre a través de la uretra. Muy diferente, ojo, a la hematuria. Ahí les sé poner una pregunta y los hago caer entre hemorragia y hematuria y se confunden y no saben qué es una hemorragia y qué es una hematuria, ¿no? Qué es una uretrorragia y qué es una hematuria. Uretrorragia, uretra, es la salida de sangre por la uretra. Hematuria es la orina con sangre, ¿no? Entonces, uretrorragia igual traumatismo uretral. Hematuria, próstata, tumores, traumatismos vesicales, 100 causas. Pero uretrorragia, traumatismo uretral. Sangre pura, viva, con coágulos por la uretra, traumatismo uretral. Y si esto tiene antecedente una mala colocación de sonda, un cambio de sonda, una caída en horcajadas o un procedimiento urológico previo, traumatismo uretral, uretra anterior, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico. A veces cuando es como caída en horcajadas, a veces hay un hematoma perineal en la zona perineal, ¿no?, en aras de mariposa, que se llama, un hematoma penoescrotal entre la base, entre el escroto y el pene, en esa zona que es donde está la uretra anterior, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo hacemos ya el antecedente que yo tenga de estas situaciones que yo les he mencionado, ya por sí, por ejemplo, yo ya veo un paciente que me llega con un uretrorragia y me dice, ¿sabe qué? En la mañana le ha cambiado la enfermera la sonda, doctor, le ha entrado y de ahí no ha salido nada por la sonda, nada de orina, y le han sacado la sonda para cambiársela y empezaba a sangrar. Mala colocación. Entonces, yo ya sé como urólogo que hay un traumatismo de uretra. Si yo lo quiero identificar o diagnosticar claramente y ¿qué les digo? Tener una prueba clara de qué se trata y dónde está y a qué grado de traumatismo y la ubicación exacta, el examen de elección es la uretrografía. Al igual que la cistografía, vejiga llena de contraste, acá la uretra la llenamos de contraste. La uretra la llenamos de contraste. ¿Y cómo? Colocamos contraste acá, una sondita que va hasta la puntita del pene, ahí le dejamos la sondita, y por ahí, por la sonda, colocamos contraste con líquido, con suero fisiológico, unos 20 a 25 centímetros de contraste que va a entrar hacia la vejiga. Y pedimos una placa radiográfica cuando esté entrando el contraste. Entonces ahí me va a identificar normalmente una uretra, va a entrar el contraste fácilmente hacia la vejiga. Pero cuando hay un traumatismo, una lesión de uretra, vamos a encontrar una pérdida de orina fuera de la uretra, un ensanchamiento de la uretra o una estrechez de la uretra. O sea, vamos a encontrar alguno de estos hallazgos que me van a indicar que hay un traumatismo uretral. Entonces, el tratamiento es el diagnóstico, la uretrografía, contraste en la uretra y de acuerdo a eso, a la pintura, al grado de pigmentación, de llenado que tenga el contraste en la uretra, me va a decir cuál es el traumatismo y el grado de traumatismo. Y el tratamiento depende mucho del mecanismo.
¿no? Depende mucho de la uretrografía. Generalmente es a veces colocar una sonda, tratar de colocar una sonda hasta vejiga y dejar la sonda puesta, más o menos la literatura dice unas 3 semanas, unos 20, 21 días, para que la herida, el traumatismo cicatrice alrededor de la sonda, formando como un túnel y evite los problemas de estenosis o estrecheces futuros. A veces no pasa la sonda porque está tan traumatizada la uretra y no logramos ni siquiera el urólogo colocar una sonda. No pasa la sonda, no pasa y empieza el globo vesical y no sale la orina y no puedo colocar sonda. Entonces ahí hay otra opción que es la talla vesical. Colocar un catéter suprapúbico sobre el pubis y llegar a la vejiga y se le coloca una sonda a través de ese catéter suprapúbico y por ahí sale la orina hacia el exterior debajo del ombligo. Ahí coloca entre el ombligo y el pubis, ahí se deja la sonda, ¿no? En una talla vesical o una colocación de un catéter suprapúbico y por ahí micciona tratando de desfuncionalizar la uretra, porque si no sale la orina por ahí, este globo vesical lo va a matar al paciente en cuanto a dolor, malestar, incomodidad. Entonces tenemos que evacuar esto. La única manera es una talla vesical hasta que esto desinflame unos días y espontáneamente se cierra la sondita que dejamos ahí, la tapamos momentáneamente y si vemos que sale la orina por acá, sacamos la talla vesical, el catéter, para que empiece a miccionar por abajo, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento generalmente de los traumatismos uretrales, ¿no? Que va a depender del grado, el tamaño, lo que me diga la uretrografía, ¿no? De la sondita o la talla vesical, si es que no pasa la sonda. Pasa la sonda, bingo, ganamos y ya con las sondas 3 semanas solucionamos el problema. Esta es una uretrografía, ¿no? En el cual se coloca el contraste a la uretra y pinta. Miren cómo pinta la uretra, ¿no? La uretra anterior, la uretra posterior y la vejiga. ¿Se ve cuál esta vejiga? Acá vemos una uretra que está indemne, pasa fácilmente el contraste, una uretra normal, sana, como pinta la orina de afuera hacia adentro, hacia la vejiga. Eso es una uretrografía. Cuando hay un traumatismo de uretra, a veces entra, pinta, pero pierde ese camino, esa forma, y cuando hay un daño de la uretra, la orina se pierde hacia afuera de la uretra. Este es un traumatismo uretral, o sea, una solución de continuidad. No hay una continuidad entre la uretra de un extremo al otro, sino está, llamémosla vulgarmente, partida la uretra o abierta y el contraste, la orina se está escapando fuera del conducto uretral. Entonces esto me está haciendo el diagnóstico de un traumatismo uretral. Acá tenemos los huesos de la pelvis, ¿no? Entonces, esto es una uretrografía, ¿no? Para los que a veces queremos saber un poquito más de qué se trata esto, ¿no? Entonces, esto es en lo que respecta a los traumatismos de la vía urinaria. Ahora vamos a ver los traumatismos genitales, que son traumatismos que pertenecen a la urología, pero no tienen que ver mucho con lo que es la vía urinaria. Puede ser traumatismos de pene o traumatismos de escroto, ¿no? Traumatismos de pene, vamos a ver, etiología infrecuente, mecanismo es la flexión forzada del pene contra el periné o pubis durante el coito, ¿no? Estamos hablando de una fractura de pene, ¿no? Pero el pene se fractura, sí. Se fractura el pene, sobre todo cuando está en erección, hay tanta dureza en el pene que a veces por una mala maniobra en la actividad sexual, el pene choca contra el periné y al igual que un hueso duro, que el hueso se fractura, igualito el pene también, los cuerpos cavernosos se fracturan, se dañan, lo cual va a producir el cuerpo cavernoso, es lo que se llena de sangre para la erección del pene, una laceración del cuerpo cavernoso, eso es una fractura de pene, y pérdida de la orina del cuerpo cavernoso hacia afuera, lo cual va a ocasionar un dolor, una deformación del pene agresiva,
¿no? Y que es uno de los peores casos de traumatismo de pene que tenemos, ¿no? Llegan generalmente a emergencia con una deformación en el pene y a veces esto viene asociado a una fractura o a un traumatismo de uretra, ¿no? Y a veces el tratamiento puede llevar a una impotencia definitiva del paciente. A veces son pacientes jóvenes, ¿no? A veces el pronóstico no es bueno. Suele afectar un solo cuerpo cavernoso por lo general, a veces puede ser ambos, pero raro, ¿no? O el cuerpo esponjoso o la uretra. El cuerpo esponjoso es el que envuelve la uretra. Cuerpos cavernosos son dos, derecho e izquierdo, que se llenan de sangre para la erección, y el esponjoso es el que cubre, protege la uretra. Entonces, en un traumatismo de pene, ¿no? Que es la fractura de pene, puede venirse afectado un cuerpo cavernoso, a veces los dos, o a veces uno o dos cuerpos cavernosos, generalmente, y con la uretra más. He visto algunos pacientes que está partida la uretra y si le sumamos a la fractura de pene, el traumatismo uretral, el pronóstico no es peor de lo esperado, porque fuera de la vía urinaria o la vía, el órgano genital, también está el órgano urinario, que es la uretra, ¿no? Y la uretra es bien traicionera. Cualquier traumatismo tiende a cerrar, tiende a fibrosar, a cicatrizar, y a veces el paciente micciona, se cierra la uretra, se dilata, vuelta a miccionar, y es un círculo vicioso a veces de nunca acabar. Los traumatismos de uretra son, regresando un poquito al traumatismo uretral, son bien agresivos porque no son fáciles de manejar, ¿no? A veces le colocamos la sonda 20 días, como hemos dicho, para que cicatrice la uretra alrededor de la sonda. Sacamos la sonda, el paciente orina bien una semana y vuelta se cierra. Vuelta, dilatamos, vuelta, hacemos dilataciones, va a estar bien 4 o 5 días, una semana, vuelta se cierra, y es un círculo vicioso que hay que estar haciendo dilataciones frecuentes, seguidas, hasta que se aburra la estrechez, el traumatismo, y la orina ya suelte, la uretra suelte fácilmente, ¿no? Entonces, cuando afecta también el pene, el traumatismo de pene a la uretra, ya complica el caso. La clínica dice antecedente de traumatismo acompañado de un ruido sordo, dolor, edema y deformación del pene. En caso de traumatismo de pene o de la fractura de pene es eso, ¿no? Erección, un crujido cuando choca el pene contra el periné, ¿no? Y empieza a deformarse el pene con la sangre que sale del cuerpo cavernoso. Puede formar un gran hematoma, un edema en todo el prepucio, en todo el pene, ¿no? Y cuando hay lesión uretral, cuando va también acompañada de lesión de uretra, uretrorragia. Hemos dicho uretrorragia igual a traumatismo o lesión de uretra, ¿no? Entonces, la fractura de pene es uno de los más complicados que tenemos. El diagnóstico se hace mediante la historia clínica y exploración física, son suficientes para el diagnóstico. A veces viene el paciente y ya le vemos el examen físico mal al paciente, la forma, el hematoma, la deformación del pene, y ya es inconfundible el diagnóstico, ¿no? Y si a eso le sumamos que el paciente está en actividad sexual, ha tenido relaciones sexuales, en ese momento ya está hecho el diagnóstico, no hay más que averiguar, no necesitamos exámenes, de inmediato es el tratamiento quirúrgico, muchas veces sin ningún examen. A veces, si tenemos la ecografía a la mano y tiempo, ¿no? La ecografía tiene un papel limitado por sus falsos negativos, no va a ser tan fina la ecografía, a veces perdemos tiempo. La resonancia magnética identifica la lesión en la capa albuginea y el hematoma, pero supone un costo innecesario. El costo de una resonancia magnética es cara. Muchos hospitales no la tienen. Yo trabajo en Yanaguara, ni el mismo hospital de Yanaguara lo tiene, lo tenemos que mandar al nacional. Es cara, costosa particularmente, cuando con la historia clínica y el examen físico ya ha hecho el diagnóstico. Es innecesario, ¿no? Eso se hace examen físico y examen historia clínica y ya tengo diagnóstico de traumatismo de pene y fractura de pene. El tratamiento conservador, cuando hay un simple hematoma, pero no hay fractura de pene, no hay ruptura del cuerpo cavernoso, es observación, conservador, y quirúrgico cuando hay compromiso del cuerpo cavernoso. ¿Y por qué? Porque eso puede producir una fibrosis, un dolor residual, y la fibrosis me produce una angulación y una disfunción eréctil, ¿no? El pronóstico de una fractura de pene es bien, no es bonito, ¿no? Es bien agresivo. Más o menos, esto es
la imagen de la fractura de pene. Nunca se lo olviden, es inconfundible cómo viene deformado el pene, este es el glande, y el prepucio del pene como doblado, ¿no? Y un hematoma en todo el prepucio, ¿no? Entonces, yo veo esto y todos llegan así, en mayor, más grandes, más agresivos o un poco menos, pero este es el típico imagen de una fractura de pene. Y en estos casos el tratamiento es netamente quirúrgico. A veces esta fractura de pene, eso también comprime la uretra. Este es el cuerpo o el pene una vez que hemos bajado, quitado el prepucio para operar. Ahí notamos la fractura de pene, que es el traumatismo o la laceración del cuerpo cavernoso, y muchas veces vemos la uretra. Esta es una sonda que se ha colocado al paciente y un cabo superior, cabo inferior, y todo esto está abierto, esta uretra, ¿no? Entonces, tenemos que reparar esta uretra, reparar la fractura. Entonces, eso es una fractura de pene con un compromiso de la uretra. A veces hay pequeños traumatismos, producto de contusiones, golpes en el trabajo, caídas, y que me van a dar una laceración o no, un traumatismo solamente de prepucio, de piel, que no abarca los cuerpos cavernosos, ¿no? A veces, muchas veces, pacientes que están tomaditos y que tienen prepucio largo y el cierre, ¿no? Que agarran y sin darse cuenta el cierre les agarra el prepucio y se los desgarra el prepucio. A veces pacientes que he visto pacientes ahí con cornadas de toro que agarran y justo les agarra, y nunca vuelve un paciente que agarró el testículo y el prepucio se los llevó así con una cornada del toro. O pacientes, me acuerdo de un paciente que estos electricistas que trabajan en esas escaleras que se abren en dos, y que se subió arriba, se movió la escalera y se cayó con todo en donde coloca los pies, todos los genitales, y esta madera de la escalera le rasgó los genitales, tanto escroto como glande, ¿no? Como prepucio, y llegan así, que son contusiones, a veces por arma blanca, también asaltos o caídas, y que, bueno, fácilmente con una sutura, anestesia, se sutura, se limpia y se sutura y se va a su casa, no es tan agresivo. Sus antibióticos, analgésicos y listo. Pero esta es la fractura de pene, es la exposición más agresiva de un traumatismo de pene, ¿no? Ahora, los traumatismos escrotal y testicular, ¿no? Puede haber un traumatismo contuso en lo que es el escroto, ¿no? Frecuentemente en deportistas o en agresiones, accidentes, caídas, patadas, asaltos, ¿no? Y el traumatismo penetrante, que es poco frecuente, resultado de agresiones o lesiones por arma blanca o arma de fuego. A veces perdigones, he visto que llegan y está perforado el escroto por perdigones. Arma blanca, muy pocos, son raros realmente. Más que todo son contusiones, patadas, puñetes, golpes, pelotazos, más que traumatismos penetrantes, ¿no? A veces estos traumatismos penetrantes pueden comprimir la piel o también irse o lesionar el testículo. También un traumatismo contuso, dependiendo de la fuerza de la agresión, puede provocar un traumatismo de testículo, no solamente de escroto, sino de testículo. A veces, cuando uno recibe un golpe en el escroto, generalmente lo típico que dan son niños llevados, la mamá los lleva a su hijito, que jugando a fútbol o jugando en el recreo, el amiguito, los compañeros lo patearon, le cayó un pelotazo, a veces jugando les dan su patada y los llevan pues con un dolor, hinchado el escroto, tomamos la ecografía y solamente es un problema inflamatorio, el testículo está indemne, no está dañado. Entonces, eso es lo general. Pero a veces la agresión es tan fuerte, la contusión es tan fuerte, que produce no solamente una contusión, una inflamación, sino un hematoma dentro de la bolsa escrotal o un hematoma del testículo. Y hay situaciones que es tan fuerte la contusión
que produce un estallamiento testicular. El testículo se raja y se parte en 2 o 3, ¿no? Rarísimo, pero se ha visto casos, hemos visto casos, y eso ya acaban pues, en una orquiectomía, hay que sacar el testículo, ¿no? Difícilmente ya se soluciona eso. Entonces, dependiendo del grado de golpe, de la fuerza de la contusión, podemos tener desde problemas inflamatorios, que es lo más común, o problemas de contusiones testiculares, hematomas testiculares o ya laceraciones, al igual que un riñón, laceraciones o estallamiento del testículo, ¿no? En el penetrante hemos dicho es arma blanca, ¿no? O arma de fuego, y generalmente, por lo general, podría afectar el testículo, ¿no? A veces no solamente armas blancas, arma de fuego, cuerpos extraños, como les he dicho, a veces caídas, golpes que van a desgarrar el tejido, o bien como les he comentado, con los cuernos de un toro, a veces que se han hecho así. O sea, hay diferentes formas de etiología de estos traumatismos, ¿no? A veces la quemadura también, quemaduras en pacientes, en incendios, ¿no? Bomberos, a veces, que requieren una cuidadosa evaluación para determinar el alcance de la misma, ¿no? La clínica generalmente, el testículo viene con un edema, equimosis en escrotos, en una zona media violácea, producto del golpe, de la contusión. A veces hay ruptura de las membranas del testículo que llegan hasta la vaginal, ¿no? Que me puede originar un gran hematoma, ¿no? Dolor intenso a veces a la palpación, y cuando este dolor es muy fuerte, hasta náuseas y vómitos por intensidad del dolor, ¿no? Entonces, el paciente viene con dolor, va a venir con dolor, aumento de volumen, congestión, equimosis del testículo. Y de acuerdo a eso, se le puede tomar una placa, una ecografía. El diagnóstico dice, lo vamos a hacer generalmente antecedente traumático. Lleva el niño, generalmente son niños, llegan los niños, y lo evaluamos. Un poquito adolorido, el testículo está normal, un poquito congestivo, ya es una contusión, tu cremita, tu antiinflamatorio, tu betametasona y tu analgésico para el dolor, solucionar el asunto en un 80% de los casos. 80 a 90% de los casos, antiinflamatorios, analgésicos y solucionado, porque solamente son contusiones menores, caídas, pelotazos, patadas, asaltos, y hasta ahí generalmente llega. Cuando ya al diagnóstico, al momento de una vez que evaluamos las lesiones, palpamos el testículo y evaluamos que el testículo esté indemne, no esté dañado, el epidimo igual, entonces simplemente se clasifica como una contusión y el tratamiento es analgésicos. Y cuando vemos que no, que la cosa no está tan bien, hay un aumento de volumen más de lo normal, una zona tumoral, algo que no me guste, pasamos al siguiente paso, que es la ecografía escrotal. Hemos dicho, hoy, bueno, vamos con mi grupo a hacer una última práctica, les voy a hacer virtual, en la cual vamos a ver que en toda patología escrotal, todo lo que es escroto, la ecografía es el principal ayudante para el urólogo. Es nuestro brazo derecho. Para un escroto testículo nunca vamos a pedir tomografía, que resonancia, que gamografía, no. Ecografía es el principal elemento de diagnóstico para los problemas testiculares, ¿ya? Entonces, se pide una ecografía escrotal testicular y muestra si hay un estallamiento, una laceración, una fisura de testículo, y de acuerdo a esto su grado, ¿no? Si hay un hematocele o un hematoma, y de acuerdo a eso se toma la decisión, ¿ya? El tratamiento generalmente, el tratamiento es conservador, porque la mayoría de los traumatismos testiculares solamente son meras, en un 80-90% meras contusiones que, como les he dicho, con un analgésico y un antiinflamatorio ceden, ¿no? Y la cirugía generalmente está indicada
para traumatismos penetrantes, ¿no? Porque como hemos dicho, no sabemos qué es lo que ha hecho adentro. Una ecografía de repente me puede ayudar, pero generalmente un traumatismo abierto, la cirugía, ¿no? O cuando vemos la ecografía, que hay un hematoma grande o una laceración, un estallamiento vesical, o un gran coágulo que hay que sacarlo. A veces un coágulo inmenso que difícilmente se va a reabsorber y tenemos que entrar a sacar el coágulo y ver de dónde ha sangrado para tratar de corregir ese vaso, ese punto que ha sangrado, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea del tratamiento del testículo. Generalmente hemos dicho, la mayoría de casos, el 90% va a ser así, van a llegar contusiones, una equimosis y listo, leve dolor y con su crema y sus pastillitas analgésicos antiinflamatorios, ceden días. O a veces es tan agresivo que muchas veces hay un traumatismo, ¿qué les digo?, tan grande que tenemos que entrar, abrir, hay pérdida de escroto a veces, dependiendo, a veces hasta los testículos, y dependiendo de eso ya se va a realizar el tratamiento quirúrgico, dependiendo de lo que encontremos. ¿Sabes? Cuando es un hematoma, hacemos un cortecito más, sacamos el hematoma. Cuando vemos que hay un estallamiento vesical, sacamos el testículo, pero a veces cuando es una laceración, una abulsión total de la bolsa escrotal, tenemos que ir y ver la mejor manera de reparar. Muchas veces hasta cerramos o curamos y lo mandamos a lo que es quemados para que le haga un injerto de piel, de escroto, a veces con glúteo, de la pierna le sacan para hacer un injerto. Entonces, esas son las opciones que podríamos tener para este tipo de traumatismo, ¿no? Creo que eso es todo, doctores. Como ustedes saben, el examen va a venir netamente de estas diapositivas, va a venir de lo poco que alguna otra cosita que hemos comentado ahora en clases, y nada más, nada más. Si tuviesen alguna pregunta, doctores. Los pocos sobrevivientes. Por lo visto no hay preguntas, doctor. Ok, entonces me parece muy bien. ¿Cuándo tienen su examen? Es el siguiente viernes. De este viernes, el siguiente. De la siguiente semana. O sea, prácticamente una semana y días. Ya pues, como siempre, mi tema, ya saben, solamente clases teóricas, diapositivas y nada más, ¿ya? Espero les haya servido en algo estas 2 horitas que hemos hablado. Y simplemente eso, ¿no? Estudien, es el último esfuerzo ya que tienen ahora esta última semanita en lo que es cirugía 3. Y nada más, ya nos estaremos viendo con mis alumnos el día de mañana con algunos, la próxima semana con otros. Y les les deseo muy buena suerte, estudien y sigan adelante, ya lo poco que les queda hay que quemarse las pestañas, doctores, ¿ya? Muy buenas noches y hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor, Chao. hasta luego. Hasta luego.